Vamos a ir directo al capítulo 8. Hoy quiero platicar con ustedes, relájense mucho. Este es un capítulo, ¿amén o no amén? ¿Nos gozamos? Este es un capítulo 8 de Hebreos, donde tenemos que buscar, usted en su casa, en otros pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, básicamente cuando se hizo el tabernáculo, el ministerio sacerdotal, tú tendrías que entender la primera tienda que hizo Dios, o la primera casa, que fue el tabernáculo de Moisés. Hubo un tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Todas las partes del tabernáculo, en algún tiempo lo enseñamos aquí, tienen un significado. Las cuerdas, las telas, las medidas, el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo es una sombra de lo que vendría en Cristo Jesús. Pero luego David, cuando se pierde todo ese sistema del tabernáculo porque fallaron los sacerdotes, falló todo, vino el tiempo de los jueces, entramos al tiempo de los jueces, donde está Sansón, Otoniel, Débora y todos esos jueces, y viene luego el tiempo de los reyes. Cuando viene el tiempo de los reyes, David hace lo que se llama, o restaura lo que la Biblia llama el tabernáculo de David. Si usted nunca ha oído lo que es el tabernáculo de David, no se preocupe, ¿verdad? Pero son cosas que usted tiene que entender muy bien, el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Entonces, este capítulo 8 nos lleva mucho a asociar cosas que tienen que ver con esas cosas que yo les he platicado. Amén. Y pareciera que cuando estudiamos este capítulo, el 8, estuviéramos repitiendo lo mismo. Y no es que se repita lo mismo, ¿no? Es que el que escribe la carta de Hebreos, de alguna manera contundente, eficaz y precisa, les invita a no volver o a no regresar a los viejos rudimentos, porque había dos cosas que estaban contra de ellos, o sea, estaban remando contra corriente. Primero, con un sistema religioso, porque habían salido del judaísmo, y no tengo que hablar ese tema, pero se puede prestar. Habían salido del judaísmo. Los que creían en Cristo, obviamente habían roto de alguna manera con el judaísmo, y detrás de ellos estaban perseguidos por los religiosos, porque no guardaban el sábado, por muchos rituales. Pero aparte tenían el problema de la autoridad romana, porque los agarraba como carne de cañón, como decimos, para hacer con ellos lo que se le pegaba la gana. Y por un lado la religión, y por otro lado la autoridad romana. Así que se encontraban en una situación muy complicada en su fe. Y el escritor de Hebreos les dice, por favor no piensen regresar a lo mismo y no desistan de su fe. Y yo creo que muchos de nosotros a veces nos encontramos en esa manera, cuando de pronto está frente a ti Faraón, y atrás está, atrás Faraón, y atrás está, y delante de ti está el mar, y tú dices, allá está el mar y acá está Faraón, me está persiguiendo, ¿a dónde voy? A veces nosotros nos encontramos en esa manera, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, aquí nosotros encontramos esta situación en el capítulo 8, ¿verdad? Y el autor les da el ánimo, les motiva, y les dice, sigan adelante, no se preocupen, ustedes han creído bien, ustedes están bien. Porque a veces cuando nos pasan cosas raras, extrañas, o se arrecia la prueba, el problema, usted cree que se equivocó, usted cree que cometió un error. A veces vienen pensamientos de decir, es que dejaste de hacer lo que hacías antes, o sea, en tu religión, o no te habrás equivocado, no habrás tomado mala decisión. A veces viene la duda, vienen esas cosas para que uno trate de renunciar a ello. Y la cosa es que estamos bien, vamos por el camino, ¿de acuerdo con esto? Versículo 1, empezamos, versículo 1. Ahora bien, dice el autor, ahora bien, el punto, y así lo dice, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, de lo que te estoy hablando, pues es de que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, el tema, dice, el tema que hemos estado trayendo, dice, desde el capítulo 3 para acá, y luego Melquisedec, capítulo 7, dice, el punto, la esencia, lo importante, lo trascendental, es que tenemos un sumo
sacerdote. ¿Amén? ¿O no amén, iglesia? Tenemos un sumo sacerdote. Y ellos tal vez se preguntaban, pero ¿cuál sumo sacerdote? Todavía hay algunos que incluso cuando estaban antes de crucificar a Jesús, había un grupo de sacerdotes, el Sanedrín. O sea, los que estaban recibiendo la carta decían, ¿cuál sumo sacerdote? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y el escritor les dice, te estoy hablando de Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote. Y por eso en el capítulo anterior les habla de la sombra de lo que era Melquisedec, y que lo aclaramos la semana pasada, que no es otra cosa más que Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, obviamente les estaba enseñando que Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, imagínate un sumo sacerdote que la corona que tenía, bueno, que era rey y sacerdote a la vez, tenía una corona, pero la corona no era de oro, no tenía diamantes, no tenía piedras preciosas, su corona era de espinas. No era un caballo corcel donde entraban los reyes que gobernaban los reinos, entró en un burrito. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Su reino no estaba en un palacio, su reino estaba en el corazón de la gente. Entonces, este rey, que también iba a ser sacerdote, o que era sumo sacerdote, que antes no estaba permitido, lo vimos la semana pasada, un sacerdote o era rey, pero no podía tener las dos funciones. Y ahora Dios dice, este nuevo sumo sacerdote sí puede tener esta cualidad. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, el punto es, versículo 1, que dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, Cristo tiene las dos funciones, es más, tiene todas: profeta, sacerdote y rey. Pero básicamente en este versículo dice, Cristo es sumo sacerdote y Cristo es rey, porque se sentó a la diestra del Dios Padre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el apóstol o el que escribe la carta decía, ya no se preocupen por rituales, no se preocupen por lo que antes ustedes estaban creyendo. Ahora preocúpense, concéntrense en Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús representa todo para nosotros. Yo quiero decir algo bien sencillo y tú tienes que aprender esto. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Otra vez, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo, desde el Génesis. Si hay un hilito rojo que tú quieres buscar, como dijo alguien, búscale la hebra es la sangre de Cristo, porque desde el Génesis nos habla de la sangre del cordero, del animalito, desde que se le cubrió a Adán y a Eva, porque se tuvo que matar un animal para ponerle tela o para ponerle piel, porque ellos se cubrieron con hojas de higuera, creo que así. Pero alguien tuvo que matar ese animal para cubrirlo con pieles, y desde ahí está la sangre. El hilo conductor y la hebra que nos lleva a Cristo en el Antiguo Testamento es la sangre. Luego tú ves, por ejemplo, a la mujer Rahab, creo que así se llamaba, la mujer Rahab, que no vamos a hablar de ella, pero dice que con un listón rojo le dio, ¿qué le dio o qué hizo ella con el listón rojo? Estoy hablando ¿en chino o qué? ¿Qué me está hablando, pastor? Pues hay que leer la Biblia, hermanos. Esta mujer, a los espías que fueron ahí, a los 2 espías, los subió, los guardó en su casa, y no era una mujer tan agradable que digamos, pero no entremos en ese detalle. Pero hay un listón rojo o una cuerda roja que no es otra cosa más que simbólicamente representando la sangre de Cristo. En todo el Antiguo Testamento, el hilo conductor y la hebra que nos identifica y nos lleva hacia el Señor es la sangre de Cristo. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, quiere decir que ahora Cristo es sumo sacerdote, y quiere decir que ahora Cristo es rey. Amén. Porque está sentado a la diestra del Padre. Versículo 2. Él fue un ministro del santuario, Cristo ministrando el santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál verdadero tabernáculo? Ahora el tabernáculo es tu cuerpo. Ya no es la tienda de Moisés, por favor. ¿Qué está hablando el pastor? Pues yo sé que estoy hablando, pero quiero que entiendan lo que estoy hablando. Moisés hizo un tabernáculo, no está hablando de ese. David restauró el tabernáculo, tampoco está hablando de ese. Ahora el tabernáculo eres tú, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es... Tu cuerpo es el templo del Espíritu
Santo de Dios. Así que aquí, adentro de nosotros, mora Dios. Es algo que a lo mejor no captamos, no conceptualizamos, porque el mundano dice, ¿cómo tú siendo un pecador, vil pecador, pecador empedernido, hijo de Barrabás, me dices a mí que Dios está dentro de ti? Si yo te conozco como tú eras, como quién eres, qué hiciste, tus pecados horrendos, eras ¿para qué te digo después? ¿Verdad? Pues sí, eso éramos, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, Raab, la que salvó a los espías, aparece en la genealogía de Jesús. Y tú dices, ahora lo voy a decir por necesidad, como una ramera aparece en la genealogía de Jesús. Y tú dices, no, para tu mente, para tu intelecto, no hay entendimiento, pero para Dios sí. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, cuando habla, versículo 2, Cristo es ministro del santuario. Pero luego dice, ¿de cuál santuario? De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo es nuestro cuerpo. Ahora, hay una escritura, ¿verdad? Hay una escritura que nos enseña un poquito esto. Cuando había personas que querían en un momento dado eran reyes y querían ser sacerdotes, o sea, querían hacer las dos funciones. Y Dios dice, no, una cosa u otra, porque Dios establece el modelo. ¿Quién hizo el diseño del arca de Noé? ¿Noé o Dios? ¿Quién dio el diseño y el modelo del tabernáculo? ¿Moisés o Dios? Dios. Cuando Dios establece un modelo, el hombre no tiene que echar a perder las cosas. El hombre no tiene que agregarle, no tiene que quitarle. Incluso cuando tú lees la historia del tabernáculo, dice, y le pondrás brea y harás brea de esta manera y madera de esta especie y madera del otro y aquí y allá. O sea, Dios específicamente dice santo y seña de lo que se tiene que hacer. Porque a Dios no le gusta la mezcla. Porque cuando el hombre mete de su cosecha es que echa a perder todo. ¿Y por qué? Porque Dios ya tiene planes, Dios ya tiene propósitos y Dios ya tiene algo profético que tiene que ver con Jesús. Y todo lo que tiene que ver con Jesucristo no se tiene que manchar, no se tiene que alterar, no se tiene que perdónenme esta frase que tiene que ver, no se tiene que adulterar nada, porque tiene que ser como Dios dice exactamente. ¿Sí estás de acuerdo en esto? Por ejemplo, los sacerdotes en la ley empezaban su ministerio a los 30 años. Por eso Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Incluso la Biblia te decía en el Antiguo Testamento, tú no puedes ser sacerdote solamente 20 años. Ahora ya es otra cosa porque estamos en el nuevo pacto. Ahora estamos en la gracia. Ahora hay cosas que uno entiende en la gracia. ¿Sí me estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Vaya a 2 de Crónicas, por favor. No se me duerma. Vamos a empezar a agarrar el hilo, ¿verdad? Si alguien se me duerme, ahí me le dan café bien cargado con una neumelubrina, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Dijimos, amén, que había reyes que querían ser sacerdotes y nadie podía hacerlo, solo Cristo. Segundo de Crónicas 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía ¿cuántos años? Tenía solamente 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. O sea, ocupó el cargo de rey. Y Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres, Amén. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Entonces 16 más 52 creo que son 68 si la memoria no me falla. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo este muchacho que tiene 16 lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió ¿en qué? ¿Qué hizo este muchacho? Persistió en buscar a Dios en los días. ¿Entendido en qué? Entendido en visiones y en todos los días en que buscó a Jehová. Él fue 52 años, él sirvió a Dios de una manera excelente. Pero, siempre hay un pero.
quiero que se brinque hasta el versículo 16. De ahí brínquese al 16, estamos en el 5, pues brínquese al verso 16. Y mire lo que dice el versículo: mas cuando ya se creía la última coca del desierto, cuando ya decía no necesito gente, y esto dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Él creía que mandaba, dice, pero se enalteció ¿para qué? Porque dice el proverbio que antes de la caída viene el enaltecimiento. ¿Cuándo es que cae una persona? Cuando es soberbia, cuando dice yo ya no necesito escuchar a nadie, yo no necesito consejos, yo no necesito congregarme, yo no necesito quien me enseñe, yo no necesito quien ore por mí, yo oro por mí, yo me unjo con aceite, yo no dejo que nadie me imponga las manos. Déjate de cosas, déjate de cosas. Todos necesitamos, buenas noches, todos necesitamos de todos. Escúchame. Ahora dice aquí que se enalteció para su ruina porque se rebeló después de 52 años. Se rebeló contra Jehová su Dios. ¿En qué manera se rebeló? Entrando en el templo de Jehová. Ahora, ¿tenía algo malo entrar en el templo? ¿Es malo congregarse? ¿Es malo estar en el templo? No, lo malo no fue eso. Dice, porque entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, la pregunta es, ¿él debería de quemar el incienso? No, eran los sacerdotes. Pero él, como era el rey, él dijo, pues yo voy, pues yo mando y yo gobierno todo y yo hago y deshago. No, señores, lo de Dios es de Dios y Dios pone límites. ¿Sabes que Dios pone límites? ¿Sabes que Dios establece límites para todo? En toda la Biblia siempre hay límites que Dios establece, y cuando el hombre brinca esos límites no le va nada bien. Entonces aquí dice la palabra que él quemó el incienso cuando no lo debería de quemar, porque no le correspondía a él. Él pensaba combinar el sacerdocio con el reinado y no se puede. Entonces Dios dejó esta historia para nuestra propia enseñanza. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Por qué? Porque, como dije, a Dios no le gusta que nosotros mezclemos las cosas cuando Él no nos manda a mezclar las cosas. Cuando Dios dice, esto es así, esto es así. Por eso dice la palabra del Señor, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No, por tanto, no eres frío ni... O sea, yo te veo muy tarea. O sea, Dios no quiere medias tazas, no quiere a cosas a medias. Dios quiere todo o quiere nada. Dios pone una línea y hay que caminar sobre esa línea. Ahora, versículo 17, no termino. Versículo 17. Cuando él quiso quemar el incienso, dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque no les correspondía. ¿Y qué? Se le rebelaron al rey, se opusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, como diciendo, aunque seas el rey, aunque mandes, aunque traiga la espada, aunque nos mates, sal del santuario, porque tú has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová. O sea, estos se levantaron y se le opusieron al rey. Dijeron, esto no te corresponde, esto nos corresponde a nosotros. Tú eres rey, pero tú no eres sacerdote, porque Dios estaba previendo que el único que iba a hacer esta función era Jesucristo. Lo que es de Cristo es solo de Cristo. Si la Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, significa que no hay nadie, no hay intermediarios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Por favor, capta lo que estoy hablando. O sea, si la Biblia dice algo, así es. ¿Amén o no amén? Si la Biblia dice que Jesús fue engendrado no por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo, así es. No tengo que buscarle otra cosa, porque así me lo está diciendo la palabra. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Con una valentía defendieron. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hizo? Otra vez, ¿qué hizo? Se enojó porque no lo dejaron. Oye, pero yo soy aquí. Vos serás el rey y lo que seas, pero no te corresponde quemar el incensario. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
La lepra le brotó ¿en dónde? Oiga, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Hermanos, yo quiero aprovechar aquí. Yo conozco mucha gente, y perdónenme, no me quiero salir todavía para no descontrolarme ya. Pero yo conozco mucha gente que va a la iglesia y luego va con los brujos. Ay, pastor, esa es otra cosa. No, eso no es que sea otra cosa. Es que si usted ya conoce las cosas de Dios, usted no tiene que andar en esas cosas. Porque Dios dice que es abominación a Jehová cualquiera que consulte a los espiritistas, a los agoreros, a los adivinos, a los hechiceros. Porque tanto pecado de hechicería es como el mismo pecado de rebeldía. Escúcheme, la rebeldía siempre está asociada con la hechicería y con la brujería. Pero no tengo tiempo a hablarle de eso en esta noche. ¿Dónde le puso la lepra? Dice, desde la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Por qué? Porque ahora, como dije, no tenía nada de malo. Ahora, era malo ofrecer el incienso, que en nuestro tiempo es las oraciones. Las oraciones son nuestro incienso. ¿Es malo orar? Por favor, ¿es malo orar? Mire, yo a veces, Pablo, hay un versículo que Pablo dice, no imponga las manos con ligereza. Hay algunas veces, hermanos, este es un consejo pastoral. Diga conmigo, qué bueno, pastor. Este es un consejo pastoral. Tómenlo por el lado amable. Es que el Espíritu me dice que yo tengo que orar por el hermano. Bueno, el Espíritu te dijo, pero el consejo es este. Pastor, Dios me hace sentir que yo ore por la hermana. ¿Puedo ponerle las manos? Si yo te digo que sí, lo vas a hacer. Si yo te digo que no, no lo hagas. Ahora, y si yo lo hago porque el Espíritu, pues aténgase las consecuencias. A mí no me ande después que le dolió la cabeza y que se enfermó y que se vomitó y que ve no sé qué. A mí no me ande con esas cosas. Porque hay gente, como dijo Pablo, no impongan las manos. Bueno, esto no es para ustedes. A veces usted quiere hacer las cosas que usted quiere. No es malo orar. No es malo orar. Pero si alguien ya está orando, ¿por qué estás orando tú? Porque a veces entra eso de que yo también puedo y no nada más el pastor. Y te fijaste que el pastor oró por ti y no caíste. Hay gente a veces que es así. Quiere saltar, quiere relucir, quiere darse a notoriedad. No es malo orar. El asunto es la motivación del corazón. Cuando hacemos algo que Dios no nos manda a hacer, eso habla de obediencia, de sumisión, de humildad, de sujeción, de estar aprendiendo juntos. ¿Sí comprendes esto? ¿Me entiendes lo que digo? Ahora, mire lo que está pasando aquí. Entonces dice que se llenó su frente, versículo 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en la frente, y le hicieron ¿qué? Vámonos de aquí, pero si chíspale, porque nadie podía estar cerca de un sacerdote, de alguien que tuviera lepra, porque había una ley que decía que tenías que estar a 30 metros de distancia, o por lo menos tenías que estar separado en un lugar donde estaban los leprosos. Escúchame lo que te digo. Fue sacado apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Jehová, ¿qué? Jehová lo había ¿qué? Jehová lo había herido. ¿Con quién se las vio? Con Dios. ¿Quién lo arregló? Dios. Usted no arregla a nadie. Ese es Dios el que va a arreglar las cosas. O sea, todos los predicadores, escúchenme por favor, todos los que predicamos, todos los que ministramos, todos los ministros, los pastores y lo que sea, tenemos la soga en el cuello. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que tenemos una responsabilidad muy grande con el de arriba. Usted no se preocupe por andar levantando grilla y lo que sea. Mire, Dios así hace lo que tiene que hacer. ¿Sí estás entendiendo esto? Porque a veces entra eso de que yo puedo y ya, no, espérame, tranquilo, deja que Dios se las arregle. ¿Quién sacó a este rey del templo? Y lo sacaron pero rapidito. Dios, porque él lo hirió por hacer algo que no le correspondía. Versículo 21. Así que el rey Usías fue leproso, oiga bien y ponga mucha atención, fue leproso hasta el día. Nunca se le quitó la lepra. Cada vez que hay un enfermo que no sana y que le buscamos de toda manera posible, ya nomás encomendarle a Dios que haga su santa voluntad. Porque hay ocasiones que Dios es el que hiere. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, señores. Pablo dijo algo
que hasta cierto punto es de mucho cuidado. Cuando habló de la Santa Cena, dice, por lo cual, si tomas la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, juicio comes, lean su Biblia, y bebes para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen. Quiere decir que cuando pasa algo ahí medio extraño, más vale encomendar a Dios el corazón y la persona y se echa la voluntad del Señor. Porque a veces nosotros nos aferramos a que Dios sane al enfermo y sánalo, y tú no sabes si Dios está tratando con el corazón. Tú no sabes si ha llegado el tiempo en que Dios dice, aquí me encargo yo. Porque este rey, 52 años, ¿están oyendo lo que estoy hablando? 52 años sirvió como a Dios le agradó. Pero cuando se sintió grande, poderoso, intocable, quiso hacer lo que no debería hacer. Y hasta el último de sus días, él, versículo 21, murió leproso. Y habitó leproso en una casa, por lo cual fue excluido por esa causa de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo. O sea, dedícate a lo tuyo. Qué tremenda lección, mis amados hermanos. ¿Sí estás de acuerdo en esto? O sea, hay que tener cuidado siempre que nosotros veamos esto. ¿Amén o no amén? Ahora, versículo 3, regrese a Hebreos. Porque estamos hablando que el único que podía ser sacerdote y el único que podía ser rey es Jesucristo. Nadie más. En toda la Biblia nadie debió haberlo hecho. Y el que lo intentó, ¿qué le pasó? Le fue mal. Porque esto estaba diseñado, preparado solo para Cristo. Versículo 3, y dice la palabra del Señor, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, nadie podía presentarse en el lugar santísimo delante de Dios y en el lugar santo. Recuerden que antes el tabernáculo, y es solo para que ustedes lo asocien, por eso hay que leer la Biblia, el tabernáculo estaba lo principal, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál era el atrio? Donde usted está sentado, eso es representado ahí. El atrio, esta parte es el lugar santo, y este lugar de aquí para acá, el lugar santísimo. Tres partes fundamentales del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Un sacerdote, un sumo sacerdote, no podía presentarse con las manos vacías. Y eso sigue hablando en un sentido espiritual a nosotros. Por eso en alguna parte de la Biblia dice que nosotros no podemos presentarnos con manos vacías. Lo primero que se trae es el corazón. Pablo dijo, traemos sacrificio de alabanza. Nuestro culto racional es santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es lo que traemos a la casa de Dios? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras oraciones y también nuestras ofrendas. ¿Por qué no? Y Dios dice, no te presentes ni con manos vacías ni con un corazón vacío, porque esto estaba instituido en el sacerdote. Y en alguna manera los padres de familia, los esposos, los sacerdotes son de su casa. Usted es un sacerdote de tu casa. ¿Qué pasa si el sacerdote de la casa falla? Porque a veces no todos son cristianos, porque a veces caen de la gracia de Dios, porque se apartan del camino de Dios. Bueno, pues está el sacerdote de la iglesia, que es el pastor. ¿Y qué pasa si el pastor también me falla, o si también falla? Pues está un sumo que no nos va a fallar. Y de eso tú tienes que estar seguro, porque cuando me falla mi padre terrenal, cuando me falla mi padre espiritual, que es mi pastor, el que no me falla es mi gran sumo sacerdote. Si va a aplaudir, aplauda en el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿qué tenía que ofrecer Jesús? Lea el versículo, porque este sumo sacerdote está constituido para ofrecer ¿qué? ¿Qué ofreció Jesús? Jesús ofreció todo. Jesús es nuestra ofrenda. Diga conmigo, Jesús es mi ofrenda.
¿Y que ofrendó Jesús? Su cuerpo, todo su cuerpo, sus manos horadadas, sus pies horadados y su costado horadado. Es curioso, pero creo que el pan de ácimos que comen los judíos, los hebreos, creo que ellos perforan sin saberlo, con conciencia, o yo no sé, casualidad o coincidencia, pero perforan el pan que ellos comen de 3 partes. Sin saberlo, están cumpliendo lo que dice el ritual y la palabra, porque hay 3 partes donde Jesús fue perforado: sus manos, sus pies y su costado. Fíjate nada más, qué curioso, no es nada casual, no es coincidencia, es palabra del Señor. Así que Él ofreció su ofrenda en sacrificio porque es necesario que éste también tenga algo. Es necesario que Él tenga algo que ofrecer. ¿Y qué nos ofreció? Todo. Diga conmigo, dio todo por mí, hasta la última gota de sangre. Versículo 4, por favor. Así que si así que si estuviese sobre la tierra, hablando del sumo sacerdote y hablando de Cristo, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera, porque ya estuviera muerto, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús murió, pero resucitó. El martes pasado hablamos de que Él es indestructible. Tenía que venir alguien indestructible. Recuerda que Él destruyó los demonios, el pecado, la muerte. Él resucitó al tercer día. Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y cómo me doy cuenta que Jesús está arriba? Porque Esteban, el primer mártir, cuando murió apedreado, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién más vio a Jesús? Juan, el que escribió Apocalipsis, vio a Jesús en el trono de Dios. ¿Si estás de acuerdo con esto? Entienda lo que dice el versículo 4. Dice: habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas. ¿Por qué? Porque Él pudo vencer la muerte una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue único y para siempre. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más rituales, ya no hay nada que hacer. Cristo lo hizo por nosotros. Versículo número 5, por favor. Los cuales, todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento sirven como a lo que es una ¿qué? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, Moisés, haz todas las cosas conforme, subráyelo, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Subraya esta palabra: figura y sombra de las cosas celestiales. Quiero que sepa que todo lo que usted y yo hacemos aquí nosotros como cristianos ahora, el cantar, el alabar, el glorificar a Dios. Si usted me pregunta en esta noche: pastor, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Sabes qué vas a hacer en el cielo? ¿Y por qué se cansa usted cuando está aquí? Si lo que usted y yo vamos a hacer en el cielo es alabar nada más a Dios. Los ángeles dicen: santo, 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 día. Así lo dice Apocalipsis. Y si no lo dice Apocalipsis, ahí usted se mete en problemas con Dios. Pero así lo dice. No dejan de decir: santo, santo, santo es Jehová nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Adorar a Dios, glorificar a Dios. Allá vamos a orar. Pues no vamos a orar, pero como quiera vamos a hablar con Él. Oración es hablar con Dios. Todo lo que hacemos los hijos de Dios en Cristo, lo vamos a hacer en el reino de los cielos. Porque es una figura y sombra de las cosas. Otra vez, es una figura y sombra de las cosas celestiales. Diga conmigo: todo lo que yo haga aquí, lo voy a hacer en el reino de los cielos. Amén. Entonces todo es parecido, es una sombra, es una figura. No quiere decir que es exactamente, por eso dice que es una figura, es una sombra. Por eso nosotros no tenemos ni la más remota idea, escúcheme bien, no tenemos ni la más remota idea de cómo se mueve el cielo, pero sí tenemos una, por lo menos, idea así vaga, pero la tenemos. ¿Sí estás de acuerdo en esto? ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? No significa que vamos a estar alabando como estamos aquí, pero de alguna manera va a haber adoración, va a haber cántico, va a haber alabanzas, nos vamos a postrar delante del que está sentado en el trono. O sea, es una figura, es una sombra, lo que nos da una idea de lo que puede ser en el reino de los cielos. Pablo decía: cuando yo fui al tercer cielo y oí cosas y vi cosas que no le es al hombre permitido contemplar o hablar aquí en la tierra. ¿Sí sabes eso que dice Pablo? Hubo un hombre que hace
14 años, dice Pablo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero yo sé que fue hasta el tercer cielo y oyó cosas y vio cosas que no les al hombre permitido tener o hablar aquí sobre la tierra. Quiere decir que aunque muchos hayan ido al cielo, no tienen ni la más remota idea de lo que hay en el cielo. Buenas noches. No sé ni por qué dicen amén, pero bueno, ya. Versículo 6. Pero ahora, tanto mayor misterio, ¿qué? Ministerio, perdón. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor, establecido sobre mejores promesas. O sea, mejoró todo Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir sombra? ¿Quién soy yo? ¿Este o aquel? Párate tú, aunque vengas en show, párate aquí, no tengo problemas con eso. Siempre que se venga, está disponible, si no trae novia, está disponible. Es un perfil que estamos poniendo ahorita en el Facebook. No es cierto. No me mires a mí, ¿qué? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Cristian. Aquí está Cristian. El Cristian real es este. Pero aquí hay una sombra. ¿Quién es el real? ¿Este o este? Este. Este es una sombra nada más. Gracias. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que nosotros hacemos y todo es solo una sombra. ¿Entiendes eso? Es una sombra, una figura, una representación. Amén. Y dice, todo esto nos habla de Cristo, que vino a hacer las cosas mejores porque las mejoró, estableció mejores promesas. Ya no hay rituales, ya no hay procesos, ya no hay sacrificios, ¿no? Que mata tantos corderos, que de un año, que perfecto, que no esté cojo, que no esté tuerto. O sea, ya no hay rituales que cumplir. En Cristo se cumplió todo. En Cristo estamos completos nosotros. Ahora, no malinterpretemos tampoco la palabra y no pensemos que porque en Cristo tengo todo y si Él ya perdonó mis pecados pasados y si me peco y le pido perdón, me perdona los presentes, pues también me perdona los pecados futuros, así que pues a seguirle pecando y pecando. No, señores, eso no es correcto, porque no estamos nosotros para eso. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando? O sea, hay que tener un punto medio en esto. Cuando hablamos de que estamos completos en Cristo, estamos hablando que Él ya hizo todo lo que el hombre pudo haber hecho para rescatar su alma y que nunca lo pudo haber hecho en su propia fuerza. Por eso Pablo dice que por gracia nosotros somos salvos. Tú no eres salvo por lo que hiciste ni por tu sacrificio. Es más, el Señor dice que no hay nadie bueno sobre la tierra. El único bueno es Dios, porque de su gracia y de su amor es que Él nos salvó y nos rescató a nosotros. ¿Sí entiendes esto? ¿Amén o no amén? Entonces dice, porque ahora tanto mayor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote y Cristo sigue allí como sumo sacerdote. ¿Sí sabes que Jesús está ahí? ¿Alguien sabe que Jesús está todavía como sumo sacerdote? ¿De veras? Dice la Biblia que traspasó los cielos. Allá está, sentado a la diestra del Padre. Y también no solo es sumo sacerdote, pero también es rey. Hay a veces que el rey manda y hay veces que el sacerdote intercede. Hay algunos que lo quieren como sanador, como maestro, pero no lo quieren como señor ni lo quieren como rey, porque el rey manda y el señor manda también. Hay muchos que solo les conviene tenerlo como sáname, mi salvador, sí. Pero también es tu rey que te manda a obedecerle. También es tu señor, porque Él te dice, me llamas Señor, Señor, ¿y por qué no haces lo que yo digo? ¿Estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Ahora, entramos a una parte importante y medular. Yo quiero que vayamos a Jeremías 31. No se me duerman, por favor. Jeremías 31, porque tenemos que... Estos versículos que vamos a leer son los mismos versículos que siguen después del versículo 6 de Hebreos. Jeremías 31, versículo del 31 en adelante. Amén. Jeremías 31. Está Isaías y luego
Jeremías es uno de los profetas mayores. He aquí, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Diga conmigo, casa de Israel y casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel? Todos los judíos por genética y porque son de allá y porque allá nacieron. ¿Y quién es Judá? Todo el Israel espiritual, todos nosotros, todos los salvos, todos los que recibimos a Cristo. Gloria a Dios. No como el pacto, versículo 32, que hice con los padres, en el que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿En dónde pondré mi ley? En su mente. ¿Y en dónde más? Las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos su Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, esta escritura de Jeremías nos explica a nosotros todo lo que venía a hacer Cristo Jesús por nosotros. Haré un nuevo pacto con ustedes, porque el antiguo pacto era de sacrificios, el antiguo pacto era de rituales, el antiguo pacto era muy cansado, muy tedioso, era imperfecto. Pablo decía, por medio de eso me di cuenta lo vil que era, y me di cuenta que no podía ser perdonado y que no podía superar mis pecados por mi propia cuenta. Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Porque el pecado me enseñó por medio de la ley, la ley me enseñó que la codicia era pecado, me enseñó lo que era adulterio. Y Pablo empieza a hablar de la gracia. Entonces ahora Jeremías estaba hablando de lo que Dios iba a hacer con un pueblo por medio de Cristo Jesús. Por eso es que en la Santa Cena, que quiero que lo entienda y es muy representativo, Jesús dice en la Santa Cena, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Porque ahora Él venía a hacer las cosas mejores promesas. Hebreos 8 versículo 7, por favor. Hebreos 8 versículo 7. Porque si aquel primero, o sea, el pacto, porque si aquel primero hubiera sido, ¿qué? Sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, ¿sí? ¿Cuál es el primero? El pacto antiguo, el antiguo pacto. Ese falló, ese fracasó, ese no dio resultado. Por eso se termina hasta el libro de Malaquías todo lo que tiene que ver con ley. Hasta ahí se acaba, hasta que viene Mateo y aparece Jesús como Salvador. Eso alguna vez lo enseñé. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Un silencio que Dios dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a redimir al mundo? Y ahí, después de 400 años en el que Dios no continúa con Malaquías hasta que viene Mateo, es que se presenta Jesús. Y el primer capítulo de Mateo nos habla de la genealogía de Jesucristo, el anunciamiento de Cristo, cómo vino Cristo a la tierra, porque ahora por medio de Cristo estaba estableciendo un nuevo pacto. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Entonces, ahora estábamos, como dice la palabra, un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es maravillosa en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo cumplo la ley? En Cristo Jesús. ¿Quién me ayuda? Cristo Jesús a cumplirla. Amén. Y me da la fuerza para que yo lo haga y yo lo viva. Versículo 8 de Hebreos. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto en Cristo Jesús, dice la palabra. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido injertados en Israel. Nosotros no éramos pueblo. A los suyos vino y a los suyos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Nosotros fuimos injertados en Israel. El Israel
de la tierra santa, usted y yo fuimos injertados. Es maravilloso. En tu casa tú puedes leer capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos y te va a dar una cátedra al Espíritu Santo y vas a entender. Por eso hay que orar por Israel. Israel no es cualquier pueblo. Israel también ellos tienen un lugar especial delante del Señor. Amén. Ellos también van a ser salvos. Ahora no conocen, algunos, no todos, porque lo crucificaron, pero va a haber en los llanos de Moab, ahí se van a reconciliar con Cristo y le van a preguntar: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y les dirá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y ahí se van a reconciliar mientras esté la gran tribulación en los llanos de Moab, en el desierto. Serán salvados por Cristo Jesús. Así que Israel tiene un punto importante en el pueblo, en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Quién dice amén? Ahora, los judíos sí se tenían que circuncidar. Nosotros no nos circuncidamos. Y Pablo habla de la circuncisión del corazón. Y eso también está en el libro de Romanos. ¿Se da usted cuenta cómo el judío que nace en Israel sí se circuncida, pero los que están en Cristo la circuncisión es de él? Los que están en Cristo la circuncisión es del corazón, porque todo ahora tiene que ver con la parte espiritual. Amén. Hebreos 8:9. No como el pacto dice que yo hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron ¿en qué? Dice, Israel se perdió, Israel perdió la mirada, Israel se olvidó de mí, me dejaron, fui como un esposo, como un marido para ellos y adulteraron, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Dios en todo el Antiguo Testamento los reprende, los exhorta, les da una tremenda exhortación, hermanos, y el pueblo no entiende. Y dice el Señor: siempre fuiste rebelde desde tu juventud. Y aquí Hebreos nos dice a nosotros que ellos no tomaron las cosas de Dios en serio. Amén. Dice la palabra: porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo léalo fuerte, y yo, como tú me desechaste a mí, yo me desentendí de ti. No me olvidé. ¿Te dejé? Como cuando el matrimonio, el marido ya no puede con la mujer, ¿verdad? No vayas a jugar lotería, mujer, mejor quédate aquí. Ya cuando el marido ve que la mujer no entiende, ya se desentiende a la hora que llegue, ya la deja. Dios no se olvida de su pueblo Israel, pero lo deja para que se dé de topes en pared. ¿Sí me estás entendiendo? Dice: me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré yo con la casa de Israel. Este es el pacto. ¿Cuál? Después de aquellos días, dice Jehová el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Después de Cristo, cuando vino en la cruz a morir. Ahora, mire, qué maravilloso es esto. Porque ahora las personas son salvas. ¿Les prediques tú o no les predican? Yo he tenido varias experiencias de personas que de pronto, yo las veo, bueno, aquí no se ve, pero en la otra iglesia hay una puerta de cristal. Y me doy cuenta y llegan, y hay gente que se queda afuera y se va y luego regresa y no se mete, ¿verdad? Hasta que por fin se meten. Y digo: ¿qué pasó? Y al final me buscan: pastor, pero mire, yo tenía tiempo viniendo. Yo le pedí a Dios, yo le dije a Dios: quiero conocer la verdad. Dice, me fui a una mormona y dije: no, aquí no. Me fui a una testiga de Jehová, me fui acá y me fui a pare de pedir y pare de sufrir tampoco. Pero llegué aquí, pastor, y sentí algo. Porque todas las noches venía algo que me hablaba a mi corazón: busca un templo. Dice, yo empecé a buscar un templo. Y me metí aquí, pero aquí llegué. Y el Espíritu, yo no sé si el Espíritu de Dios lo que sea, pero aquí me dijo que me quedara. Sin que usted lo evangelice. Qué hermoso es cuando hay personas que vienen a Cristo sin que tú les hables del Señor. ¿Sabes tú que hay gente que se está entregando a Cristo por medio de sueños? ¿Sabes tú que hay gente que ha soñado la gran tribulación sin conocer la Biblia? Que han soñado el rapto de la iglesia sin conocer que está en Tesalonicenses esa historia. Pero es Dios hablándoles, porque dice su palabra: ahora yo pondré mis leyes, ¿en dónde?
pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón yo las escribiré y seré para ellos Dios y ellos me serán para mí. Y ellos me serán para mí por pueblo. Ahora Dios se está encargando de hacer la obra que nosotros a veces no hacemos y a veces no queremos hacer, porque a veces no evangelizamos, porque nos da vergüenza, porque no conocemos la Biblia, porque no tenemos testimonio, porque pues la verdad hay gente que es muy tremenda y dice, no, ¿para qué me voy a condenar más si soy bien tremendo? Y a veces no evangelizamos, pero como tú no evangelizas o como no haces la labor de evangelizar, el Espíritu Santo sí sigue haciendo esa obra y el Espíritu Santo sigue tocando corazones. Por eso, iglesia, tenemos que entender que la iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso no significa que yo me voy a desentender de no cumplir mi responsabilidad como cristiano. No, porque también Dios nos va a demandar. ¿Sí estás de acuerdo con eso? ¿Sabes que Dios te va a demandar? ¿Amén o no amén? ¿Qué te va a demandar Dios? Todo lo que tú conoces, todos los dones que tú recibiste, toda esa palabra que está acumulada aquí y que está en tu corazón y que muchas veces, con todo respeto, usted ya vomita. No, hombre, usted ya habla y habla hasta por los codos. Usted ya se sabe del Génesis al Apocalipsis, ya se sabe toda la profecía. No, usted se sabe cualquier tema. Usted es una pieza bien hecha, pero no gana almas, no evangeliza. ¿Y sabes que le vas a dar cuentas a Dios? ¿Sí estás entendiendo? Pues aunque no lo entiendas, tú le vas a dar cuentas a Dios. Tú le vas a dar cuentas a Dios por haber oído esa palabra que Dios puso en tu corazón. ¿De acuerdo? Versículo número 11. Y ninguno enseñará o enseñará a su prójimo, no habrá necesidad, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso no significa que no hay que tener maestros. Claro que sí, yo le estoy enseñando la palabra. Lo que significa es que Dios no se va a basar y a esperanzar a nosotros, porque a veces nosotros somos tercos, cabeciduros, a veces hacemos nuestra voluntad y no la del Señor, pero dice el Señor, no voy a detener mi palabra tiene que correr, mi mensaje tiene que llegar a los corazones, porque hay almas que salvar. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Amén o no amén? Me gusta este versículo, quiero que lo vuelva a leer, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano. ¿Quién es el que te enseña? El Espíritu Santo, la unción de Dios. Yo he conocido gente que sin saber Biblia empiezan a leer la Biblia y abrirla y abrirla y abrirla y abrirla y abrirla y abrirla, y llega un punto en el que Dios les habla en el corazón. ¿A quiénes? Los que están presos porque no tienen otra cosa que hacer, porque tienen mucho tiempo y les regalan la Biblia. Los hermanos que van a predicar a la cárcel llevan Nuevos Testamentos, llevan Biblia. El misionero se va, el predicador se va, pero ahí se queda la Biblia y el Nuevo Testamento. Y en el tiempo que ellos tienen, están leyéndola en la noche, en la madrugada, en el día y a todas horas. Y llega un momento en que esa palabra les habla el corazón. Yo he conocido personas en la cárcel que se han convertido, que se han entregado, y ellos literalmente nomás lo esperan a uno. Pastor, bautíceme. ¿Cómo? Es que yo ya me entregué a Cristo. ¿Cómo? Pues ya hice mi oración. ¿Y quién te enseñó? Pues nadie aquí. El Espíritu Santo me dijo que yo era pecador y que me tenía que arrepentir, pero también dice la Biblia que me tengo que bautizar, pero yo quiero que alguien me bautice. Y pues a veces uno como pastor pone muchos argumentos, ¿verdad? Y pues no podemos detener la obra de Cristo. ¿Estás entendiendo esto? Yo sí lo entiendo o no lo entiende. De veras te lo digo, predicadores que nadie los preparó, pastores que nadie los enseñó. Digo, porque no fueron a escuela bíblica, porque no tuvieron pastor, se hicieron pastores pero al troche y moche en el camino, y Dios les enseñó y Dios les reveló. Amén, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el que los enseña es el Espíritu Santo. Así que hagamos el trabajo nosotros o no lo hagamos, Dios lo estará haciendo, porque ya no habrá necesidad que cada quien enseñe a su hermano, sino que la unción del Espíritu Santo enseñará a los hijos de Dios. ¿Y dónde dice eso, pastor? En Primera de Juan, lo busca en su casa, son 5 capítulos y le doy eso de tarea. Ahí dice que la unción del Santo nos enseñará en estos últimos días. En estos últimos días el Espíritu Santo es el que está enseñando a la persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos un aplauso a Jesús en esta hora? ¿Amén o no amén, iglesia? Versículo 12, ya me lo acabamos. Dice, porque yo seré propicio
Dice el Señor Jesús: yo voy a ser propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo los perdonaré. Iglesia, a veces el enemigo viene con un espíritu de condenación. Sí, cuando fallamos, cuando pecamos, hay que arrepentirnos verdaderamente de corazón. Porque no hay que olvidar que también dice la Biblia que horrenda cosa es caer. Horrenda cosa es caer. Porque con las cosas de Dios no se puede jugar. Porque muchos van a tener mayor condenación. Jesús dijo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes religiosos que conocen la ley. ¿Sí estás entendiendo esto? Porque muchas veces nos queremos justificar. Es que yo no sabía. No, sí sabías y lo hiciste con alevosía, premeditación y todas las ventajas y desventajas y como tú le digas. Pero ¿sabes qué? Dios te va a agarrar y te va a ajustar. Ven para acá, chiquitito. ¿Por qué te portaste así? ¿Por qué te portaste? Y mira, que nosotros nos podemos esconder de las personas, pero de Dios no nos podemos esconder. Tú puedes tener una carita de ángel, de la Virgen María, una hermanita piadosa que no rompe un plato, pero en su casa trae al marido así. O al revés, el marido también con una carita así de noble, de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Nomás le falta la aureola arriba. Pero en la casa la mujer la pisotea y la trae peor que sus pies, perdóname lo que digo. Usted aquí y a donde sea usted puede tener una cara, pero a quien no engañamos es a Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aguas. ¿Qué le pasó a este rey que quiso hacer lo que no debería? Quedó. Y ojalá que eso sea lo que se te quede en esta noche. Por hacer lo que no debería hacer, ¿cómo quedó? ¿Y qué va a pasar contigo si haces lo que no debes de hacer? No me lo conteste. Allá usted y Dios. Allá usted y Dios. ¿Por qué me va mal? Solo tú y Dios. ¿Por qué me robaron el dinero? Solo tú y Dios. ¿Y por qué cada rato se me pierde dinero? Solo tú y Dios. ¿Por qué me estafan? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Solamente tú y Dios. Nadie puede juzgar a nadie. Solamente tú y Dios. ¿Y por qué este achaque y se me va uno y tapa un hoyo y se abren dos? Solamente tú y Dios. Porque solo tú sabes lo que traes en el corazón. Nadie más sabe. ¿Sí estás entendiendo esto? Versículo, ¿qué? 13. Y al decir nuevo pacto, porque diga conmigo, Cristo es el nuevo pacto. Pero dígalo con ganas, Cristo es el nuevo pacto. Diga, Él es el gran sumo sacerdote. Él es mi rey. Diga, Él es el Melquisedec que yo necesito. Amén. Dice, porque al decir nuevo pacto ha dado por viejo, o sea, ha quedado el viejo atrás, y lo que se da por viejo se envejece. Y si se envejece, pues se apolilla, y si no se apolilla, pues se enmojece, y se enmojece, pues se envejece, y si se envejece, pues ya no sirve. Dice, entonces, ¿está próximo a qué? ¿Está próximo a qué? Porque lo que hoy funciona solo es Cristo Jesús. Solo es Cristo Jesús. Ni la religión, ni el hombre, ni la sabiduría. Mire, termino con esto. De hecho ya acabé. Creo que son los últimos capítulos, ¿no? Es el último versículo, ¿no? Creo que es la primera vez que nos aventamos un capítulo entero. Pues tiene poquitos. Pero sí sabía que en la cruz de Jesús se puso en 3 idiomas, ¿verdad? ¿Qué se puso ahí? Jesús, Rey de los judíos. En latín, en griego y en hebreo. Latín, griego y hebreo. Apréndalo. Lo he enseñado hasta el cansancio. Número 1. Lo que estaba en la cruz, Jesús estaba diciendo, ni la religión judía te salva, ni la sabiduría griega te salva, ni la ley romana te salva. El que te salvo soy yo. Otra vez, ni la religión judía te salva, ni la sabiduría griega te salva, ni la ley romana te salva. El que te salva soy yo. No es casualidad. Hay algo ahí poderoso en la cruz de Cristo. Ahí quedó el conocimiento del hombre. Quiere decir que por medio del conocimiento del hombre nadie puede ser salvo. Pablo decía estas palabras, porque yo no fui con palabras de humana sabiduría, ni fui a persuadirlos con conocimiento de hombre, sino con demostración
del Espíritu Santo. Y nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Y todo eso quedó en la cruz. Así que en la cruz está todo. Ahí se clavó pecado, ahí se venció a Satanás, se venció la muerte, se llevó tu enfermedad y se llevó todo lo que le estorba al hombre. Por eso termino diciendo, solo Cristo. Otra vez, solo Cristo. Otra vez, solo Cristo. No hay más.